gusto saludar esta mañana a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás, estimado Gabriel? Buenos días. Muy bien, querido Rodrigo, gracias por la entrevista. ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí con los datos de crecimiento de México, pues que sí alcanzó el crecimiento de 3% en la estimación que hoy publica el INEGI, y preguntarte cómo evalúas a la economía mexicana y cómo evalúas este dato, entendiendo eso sí que la economía se desaceleró en el cuarto trimestre, es decir, el crecimiento trimestre a trimestre fue de 0.4%, el más bajo de los 4 trimestres del año pasado. Exacto, pues yo creo que mira, es un reflejo de lo que fue el año, ¿no? Que fue un crecimiento principalmente impulsado por la manufactura en Estados Unidos, ¿no? Y que si bien la parte de servicios se vio bien, porque estuvimos viendo pues, un repunte, ¿no? De todo una recuperación de la parte de la pandemia, sobre todo en los sectores más afectados como restaurantes, hoteles, pues desafortunadamente hacia final de año se desaceleró, quiere decir que nada más fue el repunte y se acabó, ¿no? Entonces esa parte sí deja mucho que desear, desafortunadamente. Claro. Y también vemos, Gabriel, que ha habido un ajuste del Fondo Monetario Internacional en cuanto a las proyecciones de crecimiento y se ve un 2023 pues que acelera, por ejemplo, para los Estados Unidos. Ahora están viendo un avance de 1.4% que contrasta con el 1% que veían apenas en el World Economic Outlook de octubre. ¿Qué se está viendo para Estados Unidos en términos de una recesión? Y es relevante justo por lo que mencionas, ¿no? Porque finalmente el crecimiento económico de México está muy vinculado a lo que ocurrió en Estados Unidos. Pues, mira, digo, está lleno de claroscuros, ¿no? Por un lado tenemos el tema de que efectivamente todavía en Barclays nuestro equipo de análisis económico espera una recesión en Estados Unidos, no una recesión muy profunda. De hecho, para todo el año esperamos una tasa de crecimiento de 0.8%, pero de todas maneras estamos esperando que en el segundo y tercer trimestre veamos tasas, inclusive en el cuarto trimestre, veamos tasas negativas de crecimiento pequeñas, ¿no? Menos 0.5 en el segundo trimestre, menos 1% en el tercero y 0.5 en el cuarto. Ahora, habiendo dicho esto, algo bien importante que quiero señalar aquí es que cada vez que los datos salen de Estados Unidos han salido del lado, digamos, fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como que mucha gente empieza a cuestionar si realmente va a haber recesión o no, o si la recesión todavía va a ser menos profunda. Y un punto que también es positivo es que el tema de nearshoring, de todas las empresas saben que necesitan cambiar sus líneas de producción de sureste asiático o de Europa del Este, lo necesitan cambiar, ¿no? Hacia México, entonces eso puede seguir ayudando, estimado Rodrigo. Claro, y en ese contexto, Gabriel, preguntarte también, se acaban de dar a conocer los datos del crecimiento de Europa, es muy interesante porque ahí observamos cómo en el cuarto trimestre crecieron 1.9% en cuanto a la eurozona, 1.8% en cuanto a la Unión Europea. Este es cuarto trimestre contra cuarto trimestre y de repente parecería que pues no estuvo tan crudo el invierno por un lado y que Europa resultó más resistente. Esto a pesar del impacto que ha tenido la desvinculación de los hidrocarburos rusos, luego de que mandaron una señal muy potente en cuanto a la invasión de Ucrania, en donde evidentemente Alemania, sobre todo, pero también Italia, etcétera, pues han cortado el lazo con Rusia desde el punto de vista de los energéticos o lo han reducido sustancialmente y en ese contexto parecería que el mundo resultó más resiliente de lo que se anticipaba. Exactamente, Rodrigo. La verdad es que yo creo que un punto bien importante aquí es toda la ayuda fiscal que hicieron los gobiernos en Europa para que efectivamente no se reflejara el alto precio del gas y otros energéticos en las cuentas de las personas. Creo que eso ayudó a que no tuvieran las personas que, pues, como asignar más de su ingreso a energéticos y menos al consumo. Pues eso ayudó. Y la otra parte, afortunadamente, pues el invierno en Europa no ha sido tan fuerte, ¿no? Digo, esto podría venir del cambio climático, podría ser algo no tan bueno, pero en el contexto de las cosas ha sido bueno, definitivamente. Gabriel, y regresando a México, ¿qué están proyectando ustedes en Barclays para México en 2023?
Nosotros estamos viendo 1.4%, lo tenemos desde hace como 4 meses. La verdad es que vemos por el lado pues negativo, pues sí vemos todavía eso va a seguir, ¿no? Las empresas saben que, recesión o no, ellos necesitan cambiar sus líneas de producción a más cerca de Estados Unidos y pues México se va a seguir beneficiando. Me encantaría que México se beneficiara mucho más, ¿no? Que hubiera una política pues pro negocios, una política energética que les permitiera tener la seguridad de que van a tener energía de buena calidad y pues de preferencia de fuentes verdes o renovables. Esos son el tipo de cuestionamientos que se hacen estas empresas, pero aún así llegan a México y están convencidas de que es una buena forma, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos llegan más o menos 15, 20 millones de dólares de nuevas inversiones de nearshoring, al menos en este año, ¿no? Claro. ¿Dirías que los riesgos en el caso de México están más al alza o a la baja? Es decir, que hay más posibilidades de que nos sorprenda como lo hizo en 2022 con un mayor crecimiento económico, o más bien que pudiera ser la sorpresa hacia abajo. Yo creo que desafortunadamente uno de los puntos que sorprendió al alza en 2022 tuvo que ver con cambios en la forma de la estadística, ¿no? Sí. No, se nos cortó ahí la comunicación con Gabriel, él está en Nueva York, como puede escuchar usted de fondo, ahí se escucha el metro, que es fundamental, o bueno, los trenes de cercanías que hay allá, no sé en cuál de los dos esté, pero pues ahí escuchamos a Gabriel cuando le planteaba pues qué tanto pudiéramos crecer, más bien más, como sorprendió el 2022 o a la baja, y ahí la respuesta. Gabriel, te perdimos un poco, pero si formulas la respuesta. Sí, claro. No, lo que está diciendo es que los riesgos son, la verdad, que mucho del riesgo que vimos en 2022, más que de riesgo, más lo que pasó fue que la sorpresa al alza tuvo que ver mucho con el tema metodológico del INEGI, porque la verdad es que fue mucho un efecto de rebote, no realmente crecimiento que podamos, o sea, apenas en el tercer trimestre México alcanzó niveles prepandemia. Entonces, realmente crecimiento como tal hemos visto poco. Entonces, para este año yo creo que la sorpresa, el riesgo puede ser un poco a la baja más, ¿no? Sobre todo por si realmente Estados Unidos sí llega a caer en recesión, al menos como el equipo de análisis aquí de Estados Unidos en Barclays piensa que va a pasar, ¿no? Sí, es que mencionas algo clave, ¿no? México todavía está muy por debajo de los niveles prepandemia. Bueno, muchos países de América Latina ya llegaron a niveles prepandemia, México no lo ha logrado. Y si consideramos el 2018, porque el 2019 tuvimos un desempeño económico negativo, pues entonces todavía digamos que habrá sido un sexenio que vamos a cerrar con un desempeño negativo, probablemente a lo mejor igual, o sea, llegamos en el 2024, 23 a los niveles que teníamos antes de que comenzara esta administración. No, perdimos ahí a Gabriel, pero bueno, pues sí, es un punto. Además, Gabriel, por cierto, forma parte de este consejo que va analizando los ciclos económicos, que seguramente, pues ya con los datos que tenemos del crecimiento oportuno, irán diciendo pues cómo se ha comportado México, que evidentemente estamos hablando de prácticamente llevamos 8, deben ser 9 trimestres de expansión económica, considerando que el segundo trimestre fue el de mayor caída. Gabriel, me queda un minuto, pero pues nada más decir, y te comentaba que finalmente pues todavía apenas vamos a alcanzar en 2023, a lo mejor finales de 2023, si todo sale bien, los niveles que teníamos cuando comenzó esta administración, ¿no? Rodrigo. Sí, no, yo creo que perdimos a Gabriel. Vámonos a ir al corte, esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento. Ahí escuchó a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Y recuperamos la comunicación con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Gabriel, te planteaba cómo se ve el desempeño económico de México en lo que va de la actual administración, entendiendo que en 2019 también tuvimos un desempeño económico negativo, luego la caída, prácticamente 8.3% en 2020 como consecuencia del COVID, una recuperación asimétrica o digamos
no total de 4.8% y un crecimiento en 2022 de 3%. Digamos, en el conjunto, ¿cuándo estaríamos en niveles pre-inicio de esta administración de Andrés Manuel López Obrador? Uy, pues no, parece que no logramos establecer el contacto con Gabriel. Pero bueno, pues es que está allá en Nueva York y como le decía, anda transportándose, supongo yo, hacia Manhattan o algún lugar. Escuchamos los trenes y bueno, pues ahí el planteamiento, pero bueno, ya le decía que pues probablemente, eh, digamos, esos niveles al rato reviso ya los datos, pero estamos pensando pues más bien hacia finales de 2023, si bien nos va. Todo ello, digamos, considerando que pues no se manifieste la recesión con fuerza en Estados Unidos, que cada vez parece que esto no va a ocurrir, ¿no? De acuerdo por lo menos en el análisis que hay que hoy, aunque hay que decir que hay cierta fragilidad en el planeta por temas geopolíticos, aunque ya el tema de Ucrania, pues si bien la guerra evidentemente no se ha resuelto, los efectos inflacionarios que tuvo en su momento, pues ya se han ido disipando, no atenuando con la fuerza necesaria, pero esto ha resultado también en que los bancos centrales han aumentado las tasas de interés. El próximo jueves, perdón, de 9 de febrero, estará el Banco de México estableciendo la tasa de interés. En el caso de México, como aceleró un poquito la inflación en la primera quincena de enero, ese mismo 9 de febrero lo estaremos reportando porque se da a conocer en punto de las 6 de la mañana y el banco, pues en función de ello, también tomará su decisión de política monetaria. Todo el mundo anticipa que será 25 puntos base. Yo también creo que a pesar de que aceleró la inflación un poco y que pudiera haber pienso que a lo mejor Jonathan Gide e Irene Espinosa pudieran votar en 50 puntos base, pues ahí estaríamos hablando de esta situación. Gabriel, no sé si ya me escuchas por ahí. Sí, ya te escucho por fin. Sí, Qué problema con la comunicación hoy. Sí, ha sido complicado. Y oye, Gabriel, y preguntarte, ¿cuándo estiman ustedes en Barclays que estaríamos llegando a niveles pre este sexenio? Porque decía yo que en el 2019 la economía mexicana tuvo un desempeño económico negativo, luego vino el socavón del 2020 como consecuencia del COVID, una recuperación parcial de 4.8% en 2021, de 3% en 2022. ¿Cómo estimas que estaríamos llegando o que sería, digamos, este sexenio para México? Pues yo creo que podemos regresar a niveles digamos, pre-julio 2018, más o menos en 2025. Así es. Sí, pues sería un sexenio prácticamente que se perdió, ¿no? Obviamente el COVID, que fue un fenómeno global, influye, pero también ya desde el 2019 se veía que la dinámica económica pues no era positiva, ¿no? Era ciertamente negativa. Claro, es muy difícil quitar el fenómeno COVID así nada más decir, imaginemos que no hubiera pasado. Claro. Pero sí fue lo más importante. O sea, sin duda la inversión ha sufrido mucho, sobre todo la inversión nacional, y esa es la que más, por ejemplo, si comparamos la inversión con niveles de julio de 2018, todavía se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo, ¿no? Entonces ese ha sido, y la inversión no nada más es el componente, sino es un componente que, como tú sabes, Rodrigo, pues multiplica las cosas. Entonces, pues tratando de hacer un análisis así muy rápido de si no hubiéramos tenido pandemia, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor hubiéramos estado creciendo alrededor del 1% por año. Exacto. Sí, y probablemente digo ya el contrafactual es complicado, pero a lo mejor la urgencia de el nearshoring, que tiene que ver uno con una decisión geopolítica de Estados Unidos de desvincular su economía de China, de reducir riesgos, pero es cierto también que todo ello comenzó con, digamos, los problemas en las cadenas de suministro, el problema de los contenedores en su momento, que era un asunto de 2021, y luego la política cero COVID de Xi Jinping, pues hicieron todavía más visible y urgente para muchas empresas el tomar esta decisión y quizás eso no habría beneficiado tanto a México en 2022. Entonces sería un mundo contrafactual complicado, pero pues como bien dices, estaríamos ahí con un crecimiento de 1%. Te mando un abrazo, Gabriel. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido complicado, pero bueno, espero que volvamos a hablar pronto.
Claro, sí, me dará muchísimo gusto. Mando un fuerte abrazo y a tu amable auditorio. Gracias. Ahí escuchamos al economista en jefe para Latinoamérica de Barclays.